Bienvenidos una vez más a la Campana Libertaria. Hoy voy a estar con ustedes compartiendo un documento que nos ha enviado una de nuestras usuarias, que se hace llamar con el seudónimo de Alora M. Nos ha enviado un documento bastante explicativo con respecto a lo que es un marco teórico de esta actividad que hemos venido denunciando de forma activa en el canal, que es la estafa, particularmente la estafa piramidal con los dólares de Zimbabue, los dinares y los bonos chinos y otros artículos que los usan con índole, con, con motivos fraudulentos. Ella, al igual que otros usuarios que se han unido al canal y que nos han venido contando cosas, digamos, anécdotas, que nos han traído datos. Eso ha servido bastante para complementar la información que hemos suministrado, para contrastar también incluso la información que ya tenían los entes de investigación, que por supuesto ya, como les decía, desde hace unos meses están a la tarea con este asunto, particularmente en Colombia, y en otros países de Sudamérica sin duda, como lo hemos venido denotando en Perú, en Ecuador, en otros países ya están, digamos, a la tarea de desentrañar, de desvertebrar estas estructuras dedicadas a estas estafas piramidales. Vamos sin demora a pasar con el documento, que por supuesto es un documento que no requiere de ninguna introducción, es bastante diciente como se los decía, y va a ser la introducción a esta nueva etapa de la campana libertaria, en la que ya, por supuesto, estamos estableciendo una estrategia, si se quiere, de largo plazo para contrarrestar la acción de estos individuos, precisamente, por supuesto, de la mano de la acción de las autoridades, que en paralelo ellos están haciendo también su tarea. En Colombia, la justicia, ustedes lo están viendo, aunque tiene, por supuesto, infinidad de, de contraprestaciones, de desventajas, digamos, de deficiencias, eventualmente llega. Entonces vamos sin demora a pasar al documento que nos ha enviado Alora. Dice de la siguiente manera: estafar de manera general significa obtener riquezas a través de una trampa o un ardid. Es cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira. A diario en todo el mundo se prenden las alertas. Una nueva modalidad de fraude ha sido denunciado, descubierto, desmantelado. Son tantas y tan variadas que parecen una colección de moda que cambia cada primavera-verano, ajustándose como guante a las necesidades y características del cliente, que en este caso no es otro que la pobre víctima que ha caído presa de alguna debilidad mostrada. ¿Qué hay en la mente de un estafador? ¿Bajo qué circunstancias se encuentran las víctimas de estos personajes para ser envueltas en su red? Primero, hay que establecer que la inteligencia no exime a nadie de caer en trampas ni ser víctimas de estafadores. Usted puede ser una persona, un hombre o mujer, educado en la mejor y más prestigiosa universidad. Puede alardear de su sagacidad, su intuición, su conocimiento, y aún así puede convertirse en una víctima más de algún estafador. Analizando algunos casos de personas que han sido víctimas de estafas en general y con bonos en particular, y de acuerdo a un estudio realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de Exeter en 2009, se establecen los siguientes parámetros para las víctimas de estafas. No hay
Una distinción clara de sexo. La víctima puede ser hombre o mujer. Son personas educadas, profesionales, hogares tradicionales y estables, en promedio clase media, con algo de capital, pero con incertidumbre financiera. Pueden tener algunas deudas que les hacen sentir alguna inseguridad, una inseguridad constante hacia el futuro, con el sentimiento latente de que lo que tienen no es suficiente y que en algún momento, tal vez demasiado tarde, no va a ser posible cubrir las obligaciones. Están buscando una nueva entrada económica. Viven navegando entre la codicia y el miedo. Tienden a ser impulsivos. Suelen mostrar una falta de control emocional. Las víctimas suelen desconectar temporalmente sus procesos cognitivos racionales. Se suele pensar que las víctimas de estafa no hacen un esfuerzo por investigar el contenido de la oferta. Una buena parte de ellas sí la estudia, pero el tamaño del premio sigue siendo el factor más atractivo, aun cuando muchas de ellas declararon reconocer que algo andaba mal en todo el asunto. Deciden probar de todos modos, por si acaso se trata de una oportunidad real. Nuevamente la respuesta emocional gobierna a la respuesta racional. Las víctimas de estafa suelen no hablar acerca del gran negocio que están a punto de cerrar ni con amigos ni con familiares. Es como si en algún lugar de sus mentes supieran que están actuando de una forma imprudente y temen que al contarlo a otra persona a la que consideran centrada y objetiva, ésta les confirme dicha intuición. Por otro lado, los estafadores en esta línea de fraudes son típicamente hombres con un mínimo nivel educativo, tienen padres o familiares con antecedentes penales, amigos delincuentes, arrestos a temprana edad, provienen de áreas pobres con altas tasas de criminalidad. Los estafadores son carismáticos, sin duda. El carisma es esa virtud que tienen ciertas personas para caer en gracia, atrayendo y fascinando a otros. Los estafadores poseen esta característica y esto, sumado a un discurso que manejan bien, va a compensar su falta de educación y será una fuerte base de atracción. Los estafadores son narcisistas. Según Thomas Plant, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad de Stanford, básicamente el pensamiento es que soy importante y las reglas no aplican a mí. Eso es lo que piensan esos sujetos, sin duda. Hacen y toman lo que quieren, son inescrupulosos y encuentran una manera de justificarlo dado su distorsionado sentimiento de superioridad o importancia y una escala de valores absolutamente distorsionada. Los estafadores tienen rasgos de trastornos de personalidad psicópata y tendencias antisociales que impulsan su comportamiento, como la sociopatía en este caso. Los estafadores no sienten empatía por otras personas, sienten que la gente merece ser engañada. La víctima es vista como una cosa, un objeto que puede ser usado y desechado. No tienen remordimiento ni se preocupan por las consecuencias que sus acciones puedan generar en los demás. Lo único que importa son sus propios intereses, dice Plant. Ahora, ¿cómo se enlazan? ¿Cómo se desarrolla esta dinámica? ¿Cómo ese hombre del común se encuentra con este criminal repulsivo y cede ante su ardid? De acuerdo a un estudio proporcionado por AARP, es la Asociación de Retirados de los Estados Unidos, la psicología detrás del robo de identidad, el fraude y las estafas, cuando las autoridades les piden a los estafadores que han sido encontrados culpables que describan sus trucos para engañar a las personas y robarles dinero, todos dicen lo mismo. Logramos ponerlos donde queríamos, los pusimos a volar. Esto es lo que dicen esas personas. ¿Qué es esto? Ese vuelo es un estado de éxtasis emocional extremo que dificulta pensar claramente y tomar decisiones racionales. A nivel neurológico se activan las mismas áreas cerebrales en donde que entran en juego cuando una persona está enamorada. Para inducir ese estado, el estafador, primero, hace preguntas que provocan una reacción emocional.
Por ejemplo, podrían preguntar sobre sus relaciones, sus dinámicas familiares, si tiene preocupaciones sobre la posibilidad de quedarse sin dinero, sus creencias, su fe. De hecho, yo quería hacer un paréntesis ahí, y es los formularios que ellos piden para, o que ellos reciben para los proyectos humanitarios, para esos supuestos fondos de prosperidad, es precisamente para ellos perfilar a la persona, para ellos crear, ellos ahí van creando una base de datos de quiénes son las potenciales víctimas y los más atractivos, dado, digamos, su nivel económico o su afinidad con cierto tipo de política o de creencias. Sí, así es, de esa manera es que ellos los van perfilando. Por eso es tan importante para ellos esos proyectos humanitarios recibir eso, porque así es que conocen a las víctimas. Con las respuestas que la víctima le ha proporcionado, continúo, con las respuestas que la víctima le ha proporcionado al estafador, este desarrolla un perfil de la misma. Ahora él puede utilizar todos esos datos para establecer su base y crear la perfecta conexión. Ya sabe qué le gusta, qué le preocupa, cómo ganarse la confianza, y en cada conversación utilizará dicha información. La víctima se empieza a olvidar de su lógica y se concentra en la emoción. El estafador ya no es el extraño que ofrece cosas raras, ahora es mi amigo John o mi amigo Rafael Capacho, que se preocupa por mí. Una vez que el estafador encuentra el detonante emotivo, se concentrará en este punto y hará que la víctima se enfoque hasta inducirla en un estado emocional extremo que provoca sentimientos de miedo, avaricia y urgencia fuera de toda lógica o raciocinio. Los estafadores siempre prometen grandes ganancias. Sin duda, esa es la forma de enganchar. El timador busca atraer a las víctimas con supuestos negocios que aseguran millonarios dividendos con el fin de que los sentimientos aumenten y se tome una decisión impulsiva. Los investigadores dicen que esta es la táctica principal encontrada en audios encubiertos de argumentos de venta de estafadores. Esta característica es típica y constante en el fraude con bonos, en donde los estafadores les dicen a las víctimas que sus bonos se multiplicarán de maneras exponenciales, dando rentabilidades que ningún otro negocio será capaz de igualar. Los estafadores son persuasivos. La escasez a nivel psicológico es esta idea que tenemos en nuestras mentes que si algo es escaso o excepcional debe ser más valioso. Por eso los estafadores intentan convencer de que lo que ofrecen es poco común o está disponible solo por tiempo limitado. Entre las estrategias más señaladas se encuentran la de crear la sensación de escasez, es decir, de convencer a la víctima que la oferta se trata de una exclusiva, una iniciativa para unas pocas personas, siendo la víctima una de las afortunadas de ser escogida. Como se trata además de un grupo selecto, debe actuar con rapidez, de lo contrario podría perder la oportunidad dada la gran cantidad de interesados que están esperando para que se les elija también a ellos. Concretamente, hemos escuchado audios en donde estos estafadores en sus diferentes canales de YouTube súbitamente abren una ventana de oportunidad para comprar ciertos bonos que serán redimidos de manera especial en cuestión de días. Esta ventana de oportunidad se la hemos visto a infinidad de canales, tanto a Mr. Capacho TV como a Liu Suria, etcétera, etcétera. Los estafadores son constantes, claro, por eso hacen y eventualmente hacen 3, 4 programas al día, porque hacen 3 emisiones al día, porque de esa forma van reforzando la mentira. Los estafadores son constantes, mantienen la misma retórica, repiten lo mismo una y otra vez, buscan fuentes que confirmen sus argumentos, continúan adoctrinando, seduciendo, todo con el fin de mantener a su víctima en su estado emocional de vuelo, de éxtasis, y no les conviene que haya un espacio libre en su cabeza donde donde entre a jugar el raciocinio. Como ejemplo,
vemos que los youtubers de la revaluación de la moneda están bombardeando información constantemente. Sobre todo ahora en tiempos del COVID-19, parte del guión de la estafa con los zimbabuyes y otras denominaciones es convencer a las víctimas que las mesas de negociación serán en otros países, generalmente USA, Suiza, Hong Kong. Con esta opción imposible de creer, dado el cierre de fronteras, sin duda, entre países, estos delincuentes han incrementado sus videos bombardeando información para evitar que las víctimas pierdan el impulso. Sin duda, por eso estaban con esa frecuencia de hacer 3, 4 videos al día y ya digamos que conforme han levantado las restricciones ya han pasado a otra forma de divulgación más directa y por eso pues, se nota mucho en la constancia, digamos, en la periodicidad de las emisiones que ellos hacían de este tipo de información sobre la revaluación. ¿Qué podemos hacer para no ser una víctima de estafadores? Generalmente atraemos a nosotros lo que proyectamos. Y en momentos de desesperación es cuando los estafadores aparecen como por arte de magia, como llamados por el universo. Según el mismo estudio proporcionado por AARP, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. No tome decisiones mientras se encuentre bajo los efectos del vuelo o éxtasis. Siempre espere al menos 24 horas para tomar una decisión. De esa manera, la emocionalidad que causa sentimientos de miedo, avaricia y urgencia se desvanecerá y tendrá tiempo para pensar y reconsiderar. Evite diálogos con desconocidos sobre su vida personal. Los estafadores realizan una serie de preguntas de índole personal para identificar los temas que le provocan emociones a sus víctimas. Usted sentirá que él es su amigo, que quiere lo mejor para usted y para el mundo. Por eso, proyectos humanitarios, fondos de prosperidad, por esa, y a través de esos formularios es que empiezan a ellos a recopilar información de las personas, información privada. Desafortunadamente, esta creencia está lejos de la realidad. Este estafador no tiene ningún interés diferente al de quedarse con su dinero. El estafador sabe que lo que ofrece no existe y sabe que usted está pasando por momentos difíciles y aún así no tendrá ningún escrúpulo en despojarlo de sus bienes. Siempre que le hagan ofertas disponibles solamente por tiempo limitado o con cantidades limitadas, tenga cuidado. Hay muy pocas ofertas legítimas que no pueden esperar para darle tiempo a investigar y tomar una decisión racional. Trate de mantenerse informado, de verificar fuentes, pero también descanse su mente. No permita que el bombardeo informativo sea constante. Dese lapsos de tiempo para pensar y analizar. Comparta estos análisis e ideas con personas cercanas que usted considere racionales y estén fuera del contexto al que está siendo llamado. Por supuesto que si ustedes le preguntan a otro usuario de estos canales sobre la veracidad de la información que ellos están emitiendo, y bueno, lo más probable es que se terminen por encontrar con un cómplice de esos perpetradores y de esos criminales, sin duda, de esos estafadores y que terminen por decirles, no, por supuesto, aquí todo lo que están diciendo es cierto y es verídico. Para terminar, nadie está exento de ser víctima de una estafa. Aunque enfática e intencionalmente puse ejemplos con la estafa de bonos, quiero aclarar que los mismos perfiles de estafador y víctima y los esquemas de perpetración descritos aquí se aplican a todas ellas. Hago un llamado a mantenernos alerta, sobre todo en estos momentos donde la incertidumbre y la inestabilidad están latentes día a día y convirtiéndose en puertas abiertas para los estafadores. Si usted ha sido o es víctima de una estafa, sepa que usted no está solo. Hay organismos, autoridades a los que ustedes pueden acudir para denunciar. Y entienda que no hay nada malo en usted. No tiene nada de qué avergonzarse. Y por lo tanto, perdónese a sí mismo. Usted confía en una persona ruin, en un sociópata, que utilizó sin ningún remordimiento y con sevicia sus temores, su fe, sus creencias, sus sueños y sus expectativas para lucrarse. Alora M. Como les dije, es una formidable descripción, un formidable marco teórico de esta estafa y constituye también un perfil tanto del victimario como de la víctima. Complementa muy bien
digamos, todo lo que nosotros hemos expuesto ya con una visión ya teórica, mucho más, con un ensayo que la verdad merecía un programa exclusivamente para él solo. Esta es la antesala de lo que continúa, que es con profesionalismo y con metodología, hacerle contrapeso a esa corriente de información que están utilizando para apuntalar esta estafa. Esa es la manera como se puede establecer digamos, un contrapeso, como les digo, una estrategia a largo plazo para contrarrestar este tipo de actividad. Lo otro está en manos del ente investigador y las autoridades penales. Eso ya a las dos autoridades policiales. Eso les compete únicamente a ellos. En nosotros está es alertar a las personas, eh, poner el foco sobre los casos específicos, que es muy importante, ¿sí? Porque señalarlo de forma, digamos, vaga o tácita, no, no constituye realmente una alerta, ni para las personas ni para las autoridades. Hay que ser más concretos, más explícitos, para que precisamente se pueda judicializar eventualmente estos casos. La buena noticia es que en efecto va caminando la investigación. Voy a estarles contando otros aspectos. Reciente, la semana pasada, capturaron a dos norteamericanos que habían escapado de Estados Unidos a refugiarse, a esconderse, se escabulleron hasta llegar a Barranquilla, Colombia, y desde allá estaban produciendo y distribuyendo el dióxido de cloro y fueron puestos a buen recaudo por las autoridades. Esas noticias se las voy a dejar por una próxima emisión. Es muy importante, la verdad, que se estén dando ese tipo de resultados y quiere decir que nada, ni siquiera los extranjeros que se podría decir que gozan algún grado de impunidad fuera de su país, se escapan de la autoridad, eventualmente. Señores, esta es la Campana Libertaria. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta una próxima. Nos veremos cuanto antes porque, como les digo, seguiremos presentando información y aspectos de este caso y de otros más que hemos venido sumando a el contenido de nuestro canal. Y bueno, sin más me despido de ustedes. Hasta una próxima. Hasta luego.